Romanos capítulo 3 es un capítulo que nos va a confrontar mucho a cada uno de nosotros, pero también va a responder a 4 preguntas que el judío de ese entonces estaría haciendo. Hasta este punto Pablo sigue pintando de negro el escenario, la condición, la situación de la humanidad y la moralidad del hombre. Muchas veces ellos pensaban que por ser judíos tenían la situación espiritual arreglado. Ellos pensaban que porque son judíos ya ellos el cielo les pertenecía. Pero en el capítulo 1 y en el capítulo 2, Pablo está diciendo, todos estamos mal. Todos hemos errado. No se trata de ser judío, no se trata de cumplir la ley. Y ahora en el capítulo 3 va a volver a decir algo parecido a eso. Entonces, hasta este punto, tanto judíos como gentiles están en la misma condición. Pero el judío natural se debe haber estado preguntando entonces, si a pesar que vengo de Abraham y he cumplido con los rituales que demanda ser judío, ¿cuál es el beneficio de ser judío? Es como que usted dice, bueno, ¿cuál es el beneficio de ser cristiano? Y esta noche vamos a ver el beneficio de ser judío, pero también el beneficio de ser cristiano. A ver si realmente estamos disfrutando de esa bendición de ser judío o de ser cristiano para nosotros. Y Pablo va a responder a 4 preguntas. No solo va a responder qué ventaja tiene ser judío, sino también va a responder a la pregunta que nosotros hacemos. ¿Hay excusas para pecar? Y mucho más cuando leemos el texto dice, bueno, pues yo pequé y por eso la gracia de Dios sobreabunda. Y Pablo va a decir, la respuesta es que no. La tercera pregunta es, ¿somos pecadores? Eso está desde el verso, les voy a bosquejar. Primera pregunta que va a responder Pablo, ¿qué ventaja tiene ser judío? Del verso 1 al 4. Del verso 5 al 8, ¿hay excusas para pecar? ¿Qué dice usted? El ser humano anda buscando excusas para pecar. Número 3, pregunta 3, del 9 al 20. ¿Somos pecadores? Y ahora que somos pecadores, ¿qué hacemos? Esto lo vamos a ver del verso 21 al 31, que probablemente lo verán en unas cuantas semanas más. Entonces, llegando al versículo 1 dice, Romanos 3:1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El ser humano por lo general siempre anda buscando una ventaja, ¿no? ¿Y qué voy a sacar de esta relación? ¿Y qué voy a sacar de este negocio? ¿Y qué voy a sacar de venir a la iglesia? Y buscamos ventajas en todas las áreas de nuestra vida. Yo no creo que nadie de aquí viene diciendo, bueno, yo no quiero ninguna ventaja, quiero dar. El corazón de Jesús, Él hacía eso. Y nosotros deberíamos hacer eso. Pero el ser judío se están preguntando, ¿qué ventaja tiene ser judío? ¿De qué sirve lo que soy? ¿De qué sirve lo que hago? Y muchos de nosotros como cristianos también nos preguntamos, ¿y de qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve venir a la iglesia? ¿De qué sirve orar? ¿De qué sirve leer las escrituras? ¿De qué sirve estar sirviendo al Señor cuando yo veo con mis ojos naturales que quizás la gente que está alrededor son más felices que yo, tienen más que yo y parece que hasta son más exitosos que yo? Entonces se pregunta y dice, ¿qué ventaja tiene ser cristiano? ¿Qué ventaja tiene ser judío? Es la pregunta que debe haber estado haciendo el judío después de leer el capítulo 2. En el verso 2, mira lo que dice Pablo, mucho. O sea, ¿qué ventaja tiene? Y él dice, hay muchas ventajas. Y dice, primero, en todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esa es la ventaja que el judío ha recibido, que Dios les confió la palabra de Dios. Su palabra, sus principios, sus preceptos, Dios les confió. ¿Sabe? Yo no confío en la gente hoy en día. Usted no confía en los negocios. Vivimos en un mundo de total desconfianza. ¿O no es así? Para que Dios me haya confiado su verdad, su corazón mismo, porque en la palabra de Dios está su corazón, es que realmente me ama. Y dice, la ventaja más grande que el judío tiene es que el Señor les ha confiado la palabra de Dios. ¿Confiaría usted su corazón a un hombre? ¿Conocería usted el plan maravilloso que tiene usted para restaurar este mundo? ¿Sabe? La mayoría de los grandes planes están ocultos. Los hombres dicen, esto es top secret, información que nadie más debe saber. ¿Por qué? Porque no te tienen confianza. Pero aquí dice que Dios decidió confiar a los judíos su palabra. Y usted se pone a pensar, ¿y a nosotros como cristianos qué? También Dios nos ha confiado su palabra. Y nos ha confiado su palabra de tal manera que esta noche la estamos estudiando, la estamos leyendo. Pero la pregunta es, ¿qué hicieron ellos con la palabra de Dios? No se trata de que Dios haya confiado su palabra a ellos. Se trata de qué hicieron ellos
con la palabra de Dios. ¿Y qué está haciendo usted con la palabra de Dios? Mira lo que dice Oseas capítulo 8, verso 12. El Señor dice lo que Israel hizo con la palabra de Dios. Dice: le escribí las grandezas de mi ley y le fueron tenidas por cosa extraña. No hay nada más triste y doloroso como este verso. Aquí hay tres cosas para aquellos que les gusta leer la Biblia y defender las Escrituras y los que quieren saber un poquito más de apologética. Este verso de 12 de Oseas 8 es la base para defender las Escrituras. Primero, dice, le escribí. ¿Quién es el autor de la Biblia? Dios es el autor de la Biblia. Dice, yo le escribí. Mi mano estuvo allí. Lo que estaba en mi corazón se hizo exterior y ustedes pudieron leerla. Yo escribí las Escrituras. Hay muchos hombres que dicen, la Biblia tiene errores, la Biblia, mira, acá dice una cosa, acá dice otra cosa. Pero el texto dice, yo escribí esto. ¿Y creen que Dios escribe errores? ¿Hay algún error de Dios en la creación? El hombre está destruyendo la creación, el hombre está alterando la palabra del Señor. Dice, yo les escribí. Primera cosa de este verso, que Dios nos escribió la palabra. No fueron los hombres, ellos fueron inspirados por Dios, fueron la pluma de Dios. A lo largo de 1600 años, más de 40 autores que ni siquiera se conocían entre ellos. A cada uno de ellos Dios les usó en diferente tiempo, con diferentes profesiones: pescadores, reyes, médicos, fariseos, profetas. La palabra de Dios es escrita por Dios. Entonces, yo les escribí. Número 2 dice, y las grandezas de mi ley. No escribió cualquier cosa. ¿Qué escribió? Las grandezas de Dios. Lo hermoso, lo magnífico, lo perfecto, el plan más maravilloso. Dios le dio a conocer al hombre. Pero ¿cómo es que el hombre ha recibido el mensaje de Dios ahora mismo? El mensaje de Dios está siendo distorsionado, está siendo rechazado, está siendo ocultado. Ahora mismo nosotros como iglesia ya no estamos dando el valor que se tiene que dar a las Escrituras. Dice, entonces, ¿qué hago con la Biblia? ¿Qué estás haciendo con la Biblia? ¿Qué estamos haciendo con la Biblia? Estos judíos no le dieron el valor que Dios le da a su palabra. Y la pregunta es, ¿le está dando a usted el valor que Dios le da a su palabra? ¿Y qué es dar el valor que Dios le da a su palabra? Primero, tenemos que creerla, porque si no la creemos, no la obedeceremos. Y por eso yo creo que hay muchos cristianos desobedientes, porque nada más conocen, pero no la creen. Porque el momento que usted la cree, ese momento la obedece. Por eso es que uno puede llegar y observar, dice, ¿qué pasa en el cristianismo? O sea, escuchan sermones, leen libros de cristianismo en YouTube, en internet, en radio, etcétera, etcétera. Se meten un montón de información de Dios en la cabeza. Pero su vida dice todo lo contrario de la información que tiene en su cabeza. ¿Qué significa esto? Que no ha creído lo que está metiendo en su cabeza. Y es lo que está diciendo Dios. Les di mi palabra, les escribí, les ofrecí, la tuvieron, pero que ellos ¿cómo la tuvieron? Por cosa extraña. No hay nada más triste que un hombre o una mujer que dice ser cristiano no lea la Biblia todos los días, no medite en ella todos los días y no se esfuerce por obedecerla todos los días. Entonces, ¿cuál es la ventaja de recibir la palabra? Pero también demanda una gran responsabilidad. Entonces, pertenecer a una familia cristiana o vivir en un país llamado cristiano no nos hace cristianos ni nos da ninguna ventaja frente a otros, pero a la vez el beneficio en que vivimos en un ambiente donde se puede oír la palabra de Dios es que podemos ver que Dios nos tiene confianza. Y esa confianza que Dios nos tiene que ser respondida. Tenemos que responder a esa confianza. Y a esa confianza se responde con obediencia, no con memorización. ¿Con qué respondemos? Ellos obedecieron. Dice, no, ¿para qué leer la Biblia? Se saturaban de otros libros quizás, pero no de la palabra de Dios. Verso 3 y 4. La incredulidad de ellos no anuló la promesa de Dios. Verso 3 dice,
porque si algunos de ellos no han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Aquí está la respuesta del por qué ellos le tuvieron a la palabra de Dios como cosa extraña. Fueron incrédulos. ¿Qué dice? Pues si algunos de ellos han sido, ¿qué? Incrédulos. Ellos en la palabra tenían escrito el plan que Dios tenía para Israel como nación. La fecha exacta de la llegada del Mesías, la forma en que iba a vivir, en dónde iba a nacer, qué iba a predicar, todo estaba escrito. Más de 300. Pero ellos lo creyeron. La respuesta es que no creyeron. Y yo creo que estamos viviendo en tiempos de mucha incredulidad hoy mismo. De tal manera que Lucas 18:8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo creo que estamos viviendo tiempos donde ya no creemos en la palabra de Dios. Y no creemos en la palabra de Dios de tal manera que las iglesias ya no predican la palabra de Dios. Ellos quieren contratar artistas, quieren famosos, quieren gente talentosa, alguien que atraiga a la gente, que sea carismático, que sea bonito, etc. ¿Y confiamos en qué? En lo que el hombre puede hacer, en lo que el hombre tiene, en la capacidad intelectual del predicador, pero no creemos en la palabra de Dios. Pero a pesar de que nosotros no creamos en la palabra de Dios, a Dios no le importa. Él sigue adelante y cumple sus promesas. Si yo me muero o me voy pasado mañana de aquí o en un mes me voy de aquí, Dios seguirá fortaleciendo esta iglesia. Él seguirá adelante. Lo único que tiene que hacer esta iglesia es enseñar la palabra de Dios y el pueblo obedecer la palabra de Dios. Porque no se trata de que tú creas o no. Se trata de que Él cumplirá lo que ha dicho que va a cumplir, porque Él es Dios y Dios cumple sus promesas. Ellos fueron incrédulos, pero nosotros vivimos en tiempos de incredulidad donde Dios se ha convertido en un concepto, Dios se ha convertido en una filosofía, Dios se ha convertido en un estilo de vida y no en la vida misma. Me molesta cuando alguien dice el cristianismo es un estilo de vida. O sea, ¿qué es eso? O sea, hay muchos estilos de vida. Tiene que ser mi vida, no mi estilo de vida. Por los estilos de vida vienen de la forma de pensar, de las filosofías, de lo que me hace sentir bien a mí. Y mi estilo de vida no ofende a nadie, pero cuando Cristo es mi vida, eso sí ofende a muchos. ¿Estamos? Les voy a contar una historia para que tu incredulidad comience a desaparecer de tu mente y de tu corazón. Se cuenta que había dos niños que patinaban sobre la laguna congelada. Era una tarde nublada y fría, pero los niños jugaban sin preocupación. De pronto el hielo cedió y uno de los niños cayó al agua por una estrecha abertura. El otro niño, viendo que su amiguito se ahogaba, tomó una piedra y empezó a golpear el hielo con todas sus fuerzas hasta que logró hacer un hueco más grande por donde pudo salvar a su amigo. Cuando llegaron los bomberos y vieron lo que había sucedido, se preguntaron, ¿cómo lo habría hecho? Y decían, este hielo es muy grueso, es imposible que lo haya podido quebrar con solo esa piedra y sus manos tan pequeñas. En ese instante apareció un anciano y dijo, yo sé cómo lo hizo. Y le preguntaron los otros, ¿cómo? Le preguntaron intrigados, a lo que el anciano contestó, no había nadie cerca que le dijera que no se podía hacer. Y hoy en día hay muchos alrededor nuestro diciendo, no se puede hacer. Pero esta historia está adaptada de un jovencito llamado David, que apenas tenía 16 años y tuvo que ir a enfrentar a un gigante que nadie quería enfrentar. Todo el mundo decía, no se puede matar a Goliat. Pero como él tenía una relación con Dios y creía en las promesas de Dios, no le tuvo miedo al obstáculo. Cuando usted cree en la palabra de Dios, usted se vuelve una persona invencible, usted se convierte en una persona indestructible, usted se convierte en una persona capaz de ir hacia adelante y no hacia atrás, capaz de realizar las cosas que usted mismo nunca imaginó. ¿Creen que alguna vez David imaginó matando a un gigante, cortando la cabeza y convirtiéndose en un rey? No, pero confiaban que Dios es capaz de hacer. ¿Sabes? Lo que nos cuesta es golpear ese hielo con más fuerza.
El hielo de la incredulidad que el enemigo ha puesto en nuestras cabezas por estar viviendo en un mundo tan humano, tan natural, tan carnal, que lo único que vemos son obstáculos y no vemos a Dios que puede mover esos obstáculos. Y lo primero que tiene que quitar de nuestro corazón es la incredulidad. Alguien oró y dijo: Señor, haz que nuestra fe crezca, no que nuestra fe se desvanezca. Cuando nuestra fe crece es que nosotros no vemos con nuestros ojos naturales, vemos con nuestros ojos espirituales y vemos más allá de lo que nosotros podemos ver humanamente. Entonces, ¿qué es lo que pasaron con estos hombres? Primero fueron incrédulos. Después, ¿qué fueron? Fueron infieles. La incredulidad te llevará a la infidelidad. ¿Cuánta persona cae en pecado, hace lo que le da gana con su vida? ¿Por qué? Por incredulidad. Y después termina en la infidelidad. Fueron infieles, no en cuanto a preservar la originalidad del texto sagrado, por el cual demostraron un gran celo, sino que fallaron en el cumplimiento de los preceptos divinos. Hoy nosotros hacemos igual. Somos celosos de la doctrina, pero no obedecemos lo que se nos dice. Mira cuán celosos somos de la doctrina. Decimos: esta doctrina es sana, mi iglesia enseña la Biblia, yo conozco todos los conceptos doctrinales correctos. A mí ya no me importa si sabes o no sabes eso. Quiero saber si realmente obedeces lo que dice algo bien simple de las Escrituras. Algo bien simple como ser, ¿qué dice? Orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Santiago capítulo 1 verso 22 dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y yo creo que estamos viviendo en la generación de cristianos oidores. Por eso van de una iglesia, otra iglesia, otra iglesia, escuchan un poco por acá, escuchan un poco por allá, van donde otro pastor, donde otro predicador, leen otro libro, escuchan otro sermón. Son orejones nada más. ¿Pero qué dice? Lo que importa, lo que funciona, lo que hace que sea yo invencible, relevante en este mundo, no es cuánto he escuchado, sino cuánto hago. Es la diferencia. La incredulidad te lleva a la infidelidad. Y cuando caes en la infidelidad, vas a fallar en divulgar el mensaje. Seguimos en el verso texto, el 3 y 4. Dice que fallaron en la divulgación del mensaje. Su deber era, en primer lugar, creer, vivir y después predicar. ¿Qué hicieron los judíos? Cuidaron la ley, pero a punto y coma, etcétera. Se bañaban para escribir el nombre de Yahweh. Si se manchaba un poquito el pergamino, lo volvían a hacer de nuevo. Eran excelentes cuidando el texto en sí, pero no tenían el corazón para obedecer el texto. Luego de tener toda la palabra de Dios con ellos, Dios les dijo que ellos deberían ser de bendición para otras naciones, que el mensaje se debía llevar a otros lugares. Al no creer ellos mismos en la necesidad de un Salvador, que Cristo es el Señor, se quedaron sin salvación, sin mensaje y no anunciaron a otros. Y yo creo que la iglesia también está cayendo en lo mismo. Por eso Romanos es relevante para nosotros. Nos hemos quedado sin mensaje porque no creemos en el poder del Evangelio. Yo veo que no creemos en el poder del Evangelio, por eso no predicamos el Evangelio. Por eso buscamos formas humanas para atraer a los hombres a Dios. ¿Qué digo esto? Usamos formas humanas para atraer a los hombres a Dios. Comodidad, espectáculo, sanidad, millonario, etcétera, etcétera. ¿Pero dónde está el Evangelio? Eso les pasó a ellos también. Se quedaron sin mensaje. ¿Cómo es posible que un pueblo que Dios ha elegido le ha dado un mensaje increíble y un día se quede sin mensaje? Por incrédulos, por infieles, se quedaron sin mensaje. Mateo 28:18, Dios nos dice algo increíble a nosotros también. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el mensaje, esta es la orden que los judíos recibieron, pero que no hicieron caso. La pregunta es: ¿a cuántos predicó de Jesús hoy nada más? ¿O por cuántos oró nada más para que ellos conozcan de Jesús? Nos hemos quedado sin mensaje porque no creemos el mensaje. Estamos viviendo la miserable vida de pecado. ¿Por qué?
Porque no creemos el mensaje, porque no entendemos el poder sobrenatural que tiene la palabra de Dios para nuestras propias vidas. Y cuando digo no creemos, me estoy involucrando con ustedes, por favor. ¿No le parece triste todo esto? Pero esa era la condición de Israel. ¿Estamos divulgando el mensaje a aquellos que están a nuestro alrededor? ¿O nos estamos dando a conocer nosotros? ¿Sabes? El día de hoy pasó algo extraño, tanto en la mañana, en la tarde y en la noche en la universidad. Pero les voy a contar de la última que está más fresca en mi mente. Estaba haciendo la exposición y de repente alguien hizo una broma acerca de mi vida. Y mi profesora se dio la vuelta y dijo, no creo que el Freddy pueda pensar, hacer o decir ese tipo de cosas porque él es un cristiano. Y los cristianos no hacen eso. Yo le pregunté, doctora, pero soy humano. Sí, Freddy, pero desde el primero hasta acá tienes blanca la ficha. No me gustaría escuchar algo de ti que manche algo de la forma que yo pienso de ti. Por una broma que alguien lo hizo mientras exponía algo. ¿No le parece increíble? Pero sí nos observan. A veces nosotros somos el mensaje. ¿Cómo es eso de que nosotros somos el mensaje? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros somos cartas escritas de Dios para este mundo. ¿Se ha puesto a pensar que usted es el mensaje de Dios para este mundo? Lógicamente queda una enorme responsabilidad de aquí en adelante más en mi vida. Ser más prudente, buscar más de Dios, orar más, dejar de hacer bromas que puedan dar a entender cosas que no son, porque esta tarde entendimos que nosotros somos el mensaje. Y este mensaje tiene una boca que tiene que pronunciar el mensaje del Evangelio, amigos. Entonces, cuando Dios dice algo, hágalo. El secreto de la victoria para el creyente no está en cuánta fuerza tiene, sino cuánto poder Dios permitió manifestarse en su vida. Y la pregunta que tengo es, ¿cuánto de Dios usted ha permitido que se manifieste en su vida? ¿Cuánto de Dios se está manifestando en sus relaciones, en sus negocios, en lo más, pero en lo más sencillo de su vida? ¿Cuánto de Dios se está manifestando? En sus palabras, en sus pensamientos, en sus deseos. ¿Cuánto de Dios se manifiesta? Estos judíos no creyeron, fueron infieles, cayeron en pecado, se quedaron sin mensaje. Número 4, Dios es fiel, el hombre mentiroso. Es lo que está tratando de probar Pablo en el verso 3 y 4. Usted no cree, es su problema. Usted es infiel, es su problema. Pero Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Él lo hará. Y usted dice, ¿en serio? Sí, yo me muero este momento. Mañana, 30 días me voy fuera de aquí, no regreso más, ya, no importa. Dios ha dicho que ama Ecuador. Dios ha dicho que ama esta iglesia. Dios tiene unas promesas increíbles para esta iglesia. Lo está escrito en mi Biblia, te voy a dejar regalando con fechas y horas exactas de qué es lo que Dios ha dicho que va a hacer con esta iglesia. Él las cumplirá. Yo caigo, yo me tropiezo, yo regreso atrás. Dios es fiel. Dios es fiel. Amigos, la infidelidad e incredulidad del hombre no anula la fidelidad de Dios. El hombre queda anulado, pero la fidelidad de Dios no. Si Dios ha dicho que va a cumplir algo en tu vida y tú no quieres que se cumpla en tu vida, Dios transferirá y cumplirá en la vida de otro. De tal manera que tú te quedarás solo viendo cómo Dios sí es fiel. Y ilustración para este principio que te estoy diciendo, Dios prometió hacer de Saúl un gran rey. Fue el primer rey, le ungió, tenía todo para ser un excelente monarca. Decidió no creerle a Dios, decidió ser infiel a Dios, decidió desobedecer a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dijo, acá tengo otro, tiene 15 años, pero ya sabe matar gigantes. No es alto como tú, pero sabe matar gigantes. No es popular como tú, pero le van a llamar que él mata 10,000 y tú solo 1,000. Así es Dios. Él cumple su promesa en quien esté dispuesto a rendirse a él. Y punto. Entonces, ¿qué estaban pensando los judíos? No, él tiene que hacer con nosotros, tiene que estar solo con nosotros. ¿Qué dijo? Ustedes no quieren, vamos donde quiénes. Los gentiles, nosotros. Entonces, Dios cumplirá lo que prometió, aunque usted y yo no lo creamos. El punto de que nosotros no los creamos es que
ocurrirá lo que ocurrió a Israel. Pasarán 40 años en el desierto cuando al otro lado de la orilla del Jordán está la tierra prometida. ¿Y a cuántos les veo caminando en esa orilla, en el desierto? Porque a veces el desierto es comodidad. Pero para tú moverte de esa comodidad tienes que creer. Y tienes que creer que vas a un lugar que Dios te tiene preparado para ti. A veces yo cuando estudio la historia de Israel, su incredulidad en el desierto, que a pesar de Dios le había dicho, la tierra que está delante es de ustedes, y no la quisieron tomar, ¿sabe por qué no quisieron cruzar? ¿Sabe por qué no quisieron ir al otro lado del río? Por cómodos. ¿Por qué? Porque ellos todos los días recibían maná del cielo. Recibían comida diaria. Su ropa no se envejecía. Pero ¿qué es lo que iba a ocurrir al momento de cruzar el Jordán? La Biblia dice que al momento que cruzaron el Jordán, que dieron el paso de fe, la siguiente generación, el maná dejó de caer. ¿Y eso qué significaba? Responsabilidad, trabajo, sacrificio. Eso es lo que el cristiano hoy en día no quiere. Trabajo, responsabilidad y sacrificio. Y por eso nos contentamos con el maná y con la misma ropa por 40 años, viendo la misma gente muriendo en el desierto. Y la pregunta es, ¿por qué usted sigue en el mismo estado en que está por 10, 15, 20, 2, 3 años? ¿Por qué? Dios nos llama a ser hombres y mujeres que vayamos más allá de lo que nosotros mismos imaginamos. Dios cumplirá sus promesas, aunque usted no le crea en sus promesas. ¿Sabes? Te voy a decir algunas promesas para concluir. Se nos ha prometido vida eterna en la Biblia. Primero de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Quién cree en la vida eterna hoy en día? No, tú crees en la vida de ahora, no. Gimnasio, dietas, buena comida, excelente. Pero ¿y qué de la vida eterna? ¿Qué de la espiritualidad? ¿Sabes? Hay inanición espiritual en la iglesia hoy en día. Es un tema que se vamos a tratar, creo, en el libro de Hechos uno de estos domingos. Inanición espiritual, ¿qué significa? ¿Saben qué es inanición? ¿Sí saben? Te estás muriendo de hambre. Te estás muriendo de hambre espiritualmente. Eso es inanición espiritual. Y hay mucha inanición espiritual y cuando una persona no ha comido 5 días, ¿cómo camina? 10 días, ¿cómo camina? Un mes, ¿cómo camina? ¿Han visto las películas de la Segunda Guerra Mundial? Los tipos que no han comido unas semanas, 3 semanas, meses, años, ¿cómo están? Débiles físicamente. Pero hoy en día vemos fuertes físicamente a los seres humanos de esta generación, pero tan débiles espiritualmente somos que no soportamos la más mínima presión que este mundo nos tiene preparado para nosotros. Dice, tenemos vida eterna, inagotable, que no se va a acabar. Segunda promesa, Dios puede hacer lo imposible. Está en la Biblia, es otra promesa, dice Lucas 18:27. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es imposible para usted? Dígame, ¿qué es imposible? Este momento. Quizás pagar sus deudas le parece imposible. Y para Dios, ¿qué dice? Eso es posible. Pero estás tan enfocado en cuánto tienes que pagar que olvidas pedir a Dios que te dé creatividad en cómo hacer más. Y de paso les decimos una cuña, cuando es 11 de mayo tenemos una conferencia que se llamará ¿Cómo pagar sus deudas? Porque la Biblia dice no debáis a nadie. Entonces, ¿qué es imposible para usted ahora? Que sus hijos vengan al Señor. ¿Qué es imposible para usted ahora? Su sanidad, su restauración física. ¿Qué es imposible para usted? Restaurar alguna relación rota. ¿Qué es imposible? Dice, para Dios es posible. Encontrar un trabajo para unos les parece tan imposible, ¿no? Les parece tan imposible, pero tan imposible que ya no se levantan ni ellos de la cama. De verdad. Para otros es tan imposible, pero tan imposible pensar que Dios te puede usar que dejas de buscarle. Para otros les parece tan imposible, pero tan imposible terminar una carrera que dejan de estudiar. Para otros les parece tan imposible de que Dios pueda hacer cosas grandes en esta ciudad y sencillamente dejamos de predicar. Pero ¿qué dice la Biblia? No hay nada imposible. Entonces esta noche ve qué cosas son imposibles para tu vida, apúntalas en un cuaderno y versus esta promesa. ¿Esto es o no es posible?
es posible. Es una promesa que la creo, si no, no estuviera esta noche aquí con ustedes. Dice, se nos ha prometido corazones nuevos. Está en la Biblia, Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo. ¿Quién no quiere un corazón nuevo hoy en día? Dice, bueno, pues ese que está acá adentro, el músculo ese que ya no funciona, ¿no? Que hay que poner unas válvulas y todo, pero habla de un corazón nuevo. También vivimos en la generación de los corazones congelados, porque la expresión está en inglés, es frozen hearts, pero es corazones congelados. ¿Qué significa eso? Es lo que dice la Biblia, que el amor se ha enfriado. Y dice, cuando se enfría el amor, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ya no amas, ya no sientes, ya no te importa a nadie, te vuelves indiferente. Pero Ezequiel dice que Dios nos va a dar un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cuántos corazones de piedra hay aquí esta noche? Ese corazón que por más que le golpeas, nada, no obedece. Es como el corazón ese, es como una puerta que solo recibe, escucha, pero no abre la puerta. Corazón de piedra. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con ese corazón de piedra? Darte un corazón de carne, un corazón que sienta. El problema cuando tienes un corazón que siente es que vas a dejar de pensar en ti y vas a comenzar a pensar en los demás. Continuamos. Son algunas promesas de la Biblia que usted puede ir a leer en su casa. Y Dios nos ha prometido libertad del temor. ¿A qué le temes ahora mismo? Mira lo que dice, para concluir. Está en la Biblia, Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿De cuántos temores? De todos mis temores. ¿A qué le temes ahora mismo? ¿A qué le temes? ¿Y por qué lo temes? ¿A qué? ¿A quién le temes? ¿Sabes? Estas promesas son las que a uno le mantiene de pie, fuerte. ¿Lo creyeron los judíos? No lo creyeron. La Biblia se convirtió para ellos como nada más un diccionario teológico a leer. Un manual para de vez en cuando cumplir algún ritual espiritual que les haga pensar que aman a Dios. Pero esta promesa dice que Dios nos ha prometido librar de todos nuestros. ¿A qué le temes ahora? ¿A quedarte en el estado en que estás? ¿A nunca ser alguien en la vida? ¿A no levantarte de la situación que estás viviendo? ¿Sabes? El temor te va a mantener siempre en ese lugar. Pero la Biblia dice que Dios nos quita todos nuestros. ¿Sabes qué es lo que le hizo el temor a los hombres que Dios les desechó? Saúl fue desechado porque le tuvo miedo a Goliat y se encerró en una cueva. Y eso es triste. Yo creo que muchos de nosotros estamos en la cueva hasta que aparezca un joven que no le tiene miedo a un gigante tan grande como Goliat, saca sus piedras, lanza la onda y queda derribado el enemigo. Entonces, concluyamos esta noche. Primero, el secreto de la victoria está en elegir creerle a Dios. No creer en lo que dice la situación, las estadísticas de lo que piensa el experto. Es creerle a Dios. Primero. Número 2. Aproveche la ventaja que tiene. ¿Y cuál es nuestra ventaja? Tenemos la palabra de Dios. Es una espada, es una arma, es una herramienta. Es agua que limpia nuestro corazón. Dice, es un martillo que quiebra los corazones de piedra. Número 3. Crea en las promesas de Dios. No solo las memorice. Me encanta ver cómo la gente pone en el Facebook un montón de lindas promesas, pero yo conozco sus vidas. Digo, si esto fuera real, este cristiano sería, le vería en las calles, le vería en la televisión, en la radio, le vería en la iglesia sirviendo, pero es fácil ser teórico. Es fácil. Y por último, Dios cumplirá su promesa, aunque usted no lo crea. Pero usted puede ser hecho a un lado y ver cómo esa promesa se cumple en otro, que usted va a quedar pensando, ¿pero por qué en David? ¿Pero por qué en este pastor de ovejas de Belén? ¿Por qué? Porque usted solo leyó las promesas, pero no estaba creyendo y viviendo
en función de esas promesas. Póngase de pie. Señor, te doy muchas gracias por esta noche. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por recordarnos que somos privilegiados al tener tu palabra. Gracias por la confianza que nos has dado de tenerla no solo en papel, sino, como dice tu palabra, escrita en nuestros corazones. Pero Padre, pido en el nombre de Jesús que por favor, Señor, pasemos el nivel de leer a creer, Señor. Que crucemos ese umbral de memorizar a obedecer. Habla a tu pueblo, continúales bendiciendo. En el nombre de Jesús, amén.